Listo, señoras, señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión del Recreo Deportivo. Hoy con un personaje bastante particular y muy interesante. ¿Y por qué? Porque a mi manera de ver el ciclismo es posiblemente uno de los deportes más difíciles en cuanto a que se requiere, no sé, una disciplina especial, una capacidad de sufrimiento. Es un deporte muy duro y es muy fácil decir, hoy voy a subir a tal sitio y a los 10 minutos se toma uno una cerveza, en fin. Para tener constancia en el ciclismo, sobre todo aficionado, porque es que el asunto es ese, ciclista profesional recibe un muy buen sueldo, etcétera. El aficionado simplemente es el amor y la pasión por ese deporte. No voy a decir que el ciclista profesional no lo tenga, pero el aficionado tiene un corazón gigante. Y hoy tenemos como invitado a una persona que tiene un canal YouTube muy interesante se llama A Bordo de Andretti en YouTube. Y pues él se llama Andrés Alvarado y hoy ha decidido acompañarnos y hablar con él, una charla para que nos cuente un poquito de cómo es ese mundo del ciclista aficionado. Así que, bueno, sin más preámbulos, quisiera de pronto saludarlo de una vez. Andrés, muchas gracias por venir. ¿Andrés o Andretti? Escojamos porque Andretti, el programa se Andretti, llama A nombre Bordo de artístico. Andretti. Estoy de Ya iba a decir acuerdo, de yo, una. prefieres que te llamemos Andretti, listo, Sí, así claro, como el claro, podcast, perfecto. Bueno, y la total. caricatura, filósofo. Y Usted por arrancó supuesto, al la mal lado y se le caricatura, olvidó la bueno, caricatura. sí, la caricatura que vemos detrás del iluminado, como pueden ver, es algo muy especial. ¿Cómo les parece esto? Pues es el Muy seguidor bien. de chaqueta naranja, que no le falla, ¿no? Un El poco más estimado peludo, seguidor. ¿no? La inteligencia artificial lo puso un poco más peludo, normal, pero bueno, pero ese Alfredo Gutiérrez es el seguidor. Claro, Ah, ok. Alfredo Gutiérrez, un saludo para Alfredo, que es un seguidor incansable del recreo. No, se los ha visto todos. Un Bueno, abrazo también, sí, a mi amigo Alfredo, una persona que llevo mucho en mi corazón, Sí, profesor que tuve en mi universidad, entonces saludo al seguidor. bueno, muy el bueno. seguidor. Bueno, Gran volvamos a profesor, Andretti. además. Bueno, entonces, entremos en materia. Bueno, Andretti, gracias por aceptar la invitación, hombre. Bienvenido. No, muchas gracias por abrir estos espacios a los tres. Es de verdad para mí un honor empezar a compartir historias de vida, historias de todo este proyecto que he venido consolidando y de conocerme a mí mismo realmente. Este es un Claro, proyecto en el que yo realmente me estoy conociendo los límites que nunca había creído tener. Siempre pensé que tenía un límite físico y realmente cada año voy descubriendo un límite nuevo. Entonces, de verdad, un espacio muy chévere. También muy como el seguidor Alfredo, yo también he visto muchos de sus podcasts, entonces de verdad que aprecio mucho esta invitación porque, bueno, le doy mucho valor. claro que sí. Andretti, qué bueno. Yo iba a hacer una pregunta ya con la introducción del filósofo. ¿Usted se considera más un profesional aficionado o un aficionado profesional? No, yo soy definitivamente un aficionado. Hay una palabra en el ciclismo amateur que se está utilizando mucho ahorita, que es el aficionado empeliculado. Ah, Yo caramba. Sí, entonces digamos que esa frase es como el resumen de las personas que toman este deporte, porque muy bien lo decían ahorita iniciando, es un deporte que no, a nosotros no nos está pagando nada, no nos está, pues digamos que dando más allá de una disciplina, de una constancia, no nos está dando nada, pero muchos de los que practicamos este deporte y más a nivel competitivo amateur, ya nos creemos en la película de, ya muchos tienen entrenador, ya muchos miran, oiga, no estoy moviendo los vatios que yo movía a principio de temporada, hablamos de ese tipo de cosas. Entonces, yo diría que soy un aficionado no profesional porque estamos muy, o sea, distamos mucho de los profesionales, pero sí soy un aficionado de los que en el buen sentido de la palabra somos empeliculados. Bueno, muy bueno. En ese sentido, y porque una de mis preguntas iniciales era, ¿qué tanto te ha hecho crecer, digamos, el ciclismo como persona? ¿De qué tanto te ha contribuido? No, mira, te digo, Carlos, que el ciclismo para mí me ha dado un punto de vista del deporte muy diferente al que yo tenía. Yo toda la vida fui aficionado al fútbol, loco por el fútbol, jugué fútbol,
me lesioné, me rehabilité, me volví a lesionar, me rehabilité y así más de 3 veces y aún seguía jugando fútbol y me daba cuenta que el ciclismo no te da, digamos, lo que tú también decías inicialmente, como esos permisos que tú como futbolista sí tienes. Entonces, permisos tales como una trasnochadita antes de un partido de fútbol, Sí, una cervecita antes de un partido de fútbol o una hamburguesita antes de un partido de fútbol, digamos que no te va a hacer mucho la diferencia y sobre todo cuando tienes talento si naces con esa chispa para el fútbol, tú puedes sopesar un poco en el campo la parte física con ese talento que a ti te dio o con el que naciste. En el correcto. ciclismo no. Y respondiendo a tu pregunta, lo que más me enseñó el ciclismo fue la disciplina y el cuidado del cuerpo para tener un mejor rendimiento. Realmente, para practicar un buen ciclismo, para tener, digamos que, o la visión que yo tengo, porque hay muchas visiones también de lo que nosotros vivimos los amateurs en el ciclismo, como yo lo veo, pues a mí me gusta rendir bien, si bien no soy el que gana los grandes fondos o los eventos, soy una de esas personas que le gusta estar competitivamente adelante, Da la disputando. lucha, usted da la lucha. ¿Y Sí, en qué nivel estás en este momento? ¿Te sientes en un mejor nivel que hace un par de meses, un par de años? sí, ahorita en este momento, regularmente año a año, yo sobre el mes de mayo, junio, siempre llego a un pico de forma muy, muy importante porque empiezan a conjugarse muchas carreras amateur que a mí me gustan. Entonces, pasadas hace 2 semanas, acabamos de competir en esa misma imagen que tú estás mostrando atrás, Ok. en la Vuelta al Tolima. Esa es una de las competencias en la que los empeliculados como yo y como muchos otros entrena constantemente para llegar a un pico de forma y poder rendir bien porque es una de las pocas carreras amateur que nosotros tenemos como por etapas. O Claro. sea, no hay muchas carreras así que nosotros podamos vivir. Entonces, ahorita mismo respondiendo a tu pregunta, creo que estoy en un muy buen punto de forma. Y digamos, si tú dices, bueno, voy a participar en la Vuelta del Tolima, ¿cuánto tiempo necesitas para decir, bueno, llego preparado? ¿Y cómo sería, digamos, una semana tipo, digamos, no sé, depende, un mes antes, no sé, para que tú digas, voy a llegar en forma y no voy a perder nada de los esfuerzos que he hecho? Y haciendo el paralelo también con un poco del fútbol, ¿no? Sí, Digamos que las temporadas en el fútbol, tú tienes como unas pretemporadas donde te preparas físicamente, no sé, unas 6 semanas, unas ok, 4 semanas. Digamos que en el ciclismo es un poco diferente porque tú vas construyendo una curva de rendimiento que es muy lenta. O sea, tú en el ciclismo o a la manera como yo lo veo y como yo he entendido mi cuerpo es que uno las carreras las prepara cerca de 4 meses antes. Hay un periodo, digamos que como una carrera que venía para el mes de mayo, que fue ahorita el 2 de mayo, precisamente la Vuelta al Tolima, yo ya empecé a pensar en pro de esa carrera en enero. En ok, enero, desde enero, ok, listo. exactamente. Entonces, en enero lo que hacíamos junto con un entrenador que es el que me guía, porque yo básicamente vengo del ámbito del fútbol y conocer el entrenamiento estructurado del ciclismo, pues no es algo que uno aprenda en un libro, no es algo que uno pues vaya aprendiendo en un tutorial de YouTube, sino a mi modo de ver, pues hay personas que han estudiado, han competido y pues lo pueden guiar a uno de una manera un poco más precisa en este tema. Y bueno, desde enero yo empecé a hacer como un proceso de lo que llaman base, donde uno maneja siempre intensidades moderadas durante mucho tiempo para tener como una adecuación en el cuerpo. Y ya sobre los últimos meses uno ya empieza a hacer altas intensidades pues para poderse. Eso es a grosso modo, ¿no? Eso tiene Sí, sí, sí. una serie de matices, pero las semanas previas uno ya empieza a hacer alta intensidad para adecuar el cuerpo a la competencia, sentir esa incomodidad de cuando queman las piernas, de cuando uno no tiene aire, de cuando uno aprieta y pega un sprint y no tiene aire y vuelve a recuperar. Todo eso se entrena, todo eso se va entrenando. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, cerca de 4 meses, 4 o 3 meses es una temporada adecuada para preparar una carrera.
Andretti, y hablando del circuito que usted lleva como aficionado en peliculado, que me encantó esa Sí, descripción, sí, Muy sí. bueno, muy bueno. cuénteme Ánimo a esa palabra. cuál es su prueba favorita de su circuito como en peliculado o aficionado, ¿cuál es? Mira que hay una carrera que inicialmente que fue la que a mí me enseñó que la competencia en el ciclismo era lo que a mí más me gustaba y es el Giro de Rigo. El Ok. Giro de Rigo es una competencia que se hace anualmente sobre final de año. Ahí viene el segundo pico de forma que me atrevo a decir que todas las personas que entrenan y que participan en ese evento se preparan, inclusive hay personas que únicamente se preparan para ese evento porque es un evento que para el año 2024 albergó a 10.400 ciclistas. Increíble. 10.400 ciclistas, les digo que es algo que yo nunca había vivido, estar en medio de ese pelotón tan grande. Si Es la bien maratón de Nueva York, quiero decirle, o sea, que claro, Sí, claro, y además que en las maratones, creo que el maratones de Nueva York son creo que 30.000, 40.000, pero porque logísticamente es mucho más fácil, ¿me claro, entiendes? porque Tener a 40.000 o 30.000 personas en un lugar donde solo pues tienen sus tenis y su de cambio acuerdo. con bicicletas es otra logística totalmente diferente. Pero esa carrera me gusta mucho porque esa fue la que a mí me enseñó que este era una alternativa que yo podía considerar seriamente para olvidarme del fútbol a raíz de mis lesiones, ¿me entienden? Entonces, Entiendo, Andretti, que eres hincha de un equipo muy, muy importante, ¿no? sí, claro, claro. O Pero sea, sigamos con la entrevista. ahorita vamos a ese, sí, sí, claro. Pero entonces el tema es que ese tema de competencia fue lo que a mí me animó y me llenó como de ese fuego de enamorarme de este deporte, pues porque era un deporte desconocido para mí. Yo llevo montando cerca de 7 años, de los cuales considero que 5 años los he entrenado ya de una manera un poco más metódica y he podido mejorar un montón, pero inicialmente pues este evento del Giro de Rigo fue el que me mostró que hay un evento en donde vienen ciclistas profesionales, donde hay una parafernalia alrededor antes de empezar una competencia, donde Rigo está a contados metros, donde Rigo viene y trae a un Tadej Pogačar, que eso Exacto. Ujú. Increíble, ¿no? O sea, exacto. usted lo vio, usted estuvo en ese cuando vino Pogacar, Sí, Andrés. eso fue en el año 2022, que fue en los Llanos Orientales. Uf, Claro, o sea, ver a Pogačar a 10 metros es ver a Messi, es ver a Cristiano Ronaldo, es ver tremendo, la tremendo. máxima figura del ciclismo. Entonces, esa es una también de las ventajas también del ciclismo que uno muchas veces cuando piensa en deportistas profesionales los ve en el Olimpo del deporte, Claro. y eso es lo bonito del ciclismo, que también me enamoró, que uno saliendo a entrenar a patios puede encontrarse a Nairo Quintana, a Daniel Felipe Martínez. Es muy común ir a patios y estar al lado de Egan Bernal. Entonces, es un deporte que aparte de todo el tema de competencia que ya hemos venido hablando, es un deporte que permite ser tangible. O sea, esas estrellas son tangibles, son estrellas Claro. que están al lado de uno y uno puede saludarlas o puede por lo menos pegársele a la rueda 1 kilómetro y ahí Sí. uno se da cuenta que hay un nivel muy diferente. Pero bueno, Digamos, haciendo el paralelo entre el fútbol y el ciclismo, ¿qué es más satisfactorio para uno como deportista? ¿Meter un gol o lograr un ascenso, coronar la línea, por decir algo? uy, no, esa es una pregunta difícil que no sé si estoy capacitado para responderla porque los goles es la máxima expresión de felicidad y también dependiendo de la importancia de los goles que uno puede hacer también a manera de amateur, ¿no? O sea, si uno está jugando una final, hacer un gol en una final, creo que no, tiene un significado y tiene una explosión de alegría, pero también, por ejemplo, y yo lo he vivido en las carreras que yo considero son muy importantes, en esta del Giro de Rigo que tú tienes, Gustavo, atrás, ese es uno de los momentos más Impresionante. felices que yo tuve a nivel amateur, porque esta es una carrera que, bueno, les dije, 10.400.
yo venía muy bien preparado, pero yo sufrí mucho en esa carrera. Mucho, mucho. Fue una carrera de, me parece, fueron 156 kilómetros y Durísimos. cerca de 3.000 de desnivel, 3.200 de Mm, desnivel, me parece, tremendo. que pues es casi como, bueno, no podría decir como una etapa la de hoy del Giro, pero pues eso fue lo que ascendieron hoy en el Giro, en la etapa del Giro. Claro. Yo tuve una crisis muy dura y yo pues a pesar de esa crisis logré sobreponerme y llegar con un lote muy importante dentro de la competencia y apenas crucé la meta, yo me estallé en llanto porque uno se le vienen muchas cosas a la cabeza, aparte del sufrimiento que uno tiene, uno no solo es el momento de la carrera, sino todos los meses previos de entrenamiento, de cuando uno lo agarra un aguacero y le dice, yo qué estoy haciendo acá con este frío, sobre todo cuando montamos acá en Bogotá. Claro. Andar acá en Bogotá lloviendo es de verdad una tortura, o por allá uno le agarra una lluvia en un páramo y todo eso se viene a la cabeza y esa expresión que yo tengo en esa foto es una expresión de máximo de júbilo, de sentirme orgulloso de que a pesar de que tuve crisis llegué con los mejores de ese lote y bueno, o sea, creo que son dos emociones muy, muy, muy similares y que están, pues digamos que no podría decir que una es mejor que la otra, no me da el corazón para decirlo. Pero entonces Pero déjeme cerrarla, déjeme cerrar esa duda de la siguiente manera. Ponga el retrovisor, Andretti, ponga el retrovisor y dígame, Andretti, ¿mejor futbolista o mejor ciclista? uy, creo que mejor ciclista. Creo que mejor ciclista. Sí. Excelente. Eh, Te voy a decir por qué. Porque a mí, digamos que el tema del ciclismo me agarró en una etapa de mi vida con mayor madurez. Ujú. Eh, y eso es lo que carecemos muchos de los deportistas que alguna vez tuvimos el sueño de ser profesionales. Y yo me atrevo a decir en un 90% de los deportistas colombianos, si bien acá hay una carencia también de apoyo a los deportistas por parte de entidades, de todo, creo que es un tema también compartido porque cuando aparecen las oportunidades hay un tema de mentalidad que nos falla, por ejemplo, y yo hablo puntualmente de mi caso, no quiero hablar de ningún Claro. caso además. Yo, pues cuando quise ser o quise enfocarme en el fútbol, me di cuenta que pues había otras cosas que me distraían y eso es un reto muy difícil y es uno a los 16 años o antes, uno está rodeado de muchas distracciones como los amigos, a uno le empiezan a gustar las niñas, le gusta la Fiesta. fiesta y ahí es donde uno tiene que empezar a Foco, tomar foco, decisiones. foco, foco, Por foco, eso es foco. que pocos llegan, Claro. porque tomar esa decisión con una mente inmadura a los 16 años es muy difícil. Entonces, yo en el tema del fútbol me considero que fui muy bueno, o sea, que llegaba hacia un partido y hacía la diferencia. Soy zurdo, entonces ustedes saben que los zurdos Ujú. somos diferentes. Somos Eh, mejores. sí, tenemos ahí como esa chispita, esa creatividad, ese factor sorpresa que nadie se espera que de pronto un centro pues se pueda convertir en un gol o un tiro libre por ahí que desenrede un partido. Pero pues a mí me agarró una época donde mis prioridades lastimosamente fueron, o sea, de prioricé lo que era realmente importante y pues me quitó el foco y de ahí vienen pues las muchas cosas que pasan que son las lesiones. Yo tengo ahí bueno, lo que todos los futbolistas dicen que no fueron profesionales. Tuve 3 lesiones de ligamento cruzado anterior. Tremendo, sí. Entonces, pues ya en el momento que me di cuenta que ya no podía ser real mi sueño de ser futbolista, pues tuve una época como de negación de todo el tema y ya con la madurez empecé a entender que pues para uno rendir en cualquier deporte uno tiene que enfocarse. Claro. Y yo seguí jugando un rato fútbol ya de manera amateur, también medio empeliculado en el fútbol, pero conocí el ciclismo y ahí conocí realmente que yo puedo ser muy disciplinado cuando tengo objetivos y cuando empiezo a ver resultados y cuando empiezo
a entender que el cuerpo es una máquina perfecta y que todos los detalles cuentan, todos los detalles cuentan. Entonces, sí, eso Claro es que el sí. resumen. Andrés, y yo estuve viendo, bueno, algunos de tus videos y me llamó mucho la atención que en el que hiciste tu récord personal de patios, Ah, ok. alcancé a ver unos picos así de 600 vatios de potencia. Sí, sí, sí. Quisiera que me comentaras este número que encontré por ahí desde tu óptica, teniendo en cuenta 600 de los picos, vi mucho promedio para patios de más o menos como entre 300, había momentos así. Sí, sí, sí. Quisiera que me comentaras de pronto esto que me encontré por ahí. En el año 2024, en la París-Roubaix, Mathieu Van Der Poel gana con el récord histórico, con el París-Roubaix más rápido de la historia. Sí. Voy a mirar aquí para no decir datos erróneos. A un promedio de 47.4 kilómetros por hora, en Eso es una bestialidad. 259 kilómetros. Y en los últimos 52 kilómetros, aquí casi me caigo a la silla, el promedio es 324 vatios para los últimos Sí. 52 kilómetros. Quiero que con esos números tú me digas más o menos qué quiere decir eso en términos de un ciclista aficionado como tú. Mira, te digo que es una muestra de lo lejos, de lo lejísimos que estamos nosotros los que tomamos como referencia, pues digamos como, sí, como referencia a los ciclistas profesionales, porque me repites 352 vatios en los últimos, 324 durante los últimos 52 kilómetros, es decir, después de haber recorrido 208 kilómetros es que en la París-Roubaix. eso es una bestialidad. Yo te digo que yo para mover 300, yo muevo para que dimensionemos un Sí, poco. exactamente. Yo no, vuelvo y repito para ponerlos en contexto, yo no soy el ciclista, el mejor ciclista de Colombia ni de Bogotá, pero sí estoy en el top 2% de todas las competencias, ¿me entiendes? Yo soy, si Okay. es esta competencia y también para que dimensione, esta competencia que fue de Rigo de 10.000 personas, Sí. yo estuve en el puesto 115 más o menos. Uy, qué bueno. Entonces, pues para que dimensionen, los Sí, claro. primeros tuvieron que haber movido unos números muy bestiales, pero pues para que dimensionemos versus lo que yo muevo, yo esos 352 vatios, los puedo, en mis mejores días, yo los puedo sostener 10 minutos. Y eso, Ok, 10 7, minutos. 8 minutos, pero muriéndome. O sea, entregándolo todo, Ok. entregándole todo lo que yo tengo y ya después no servir nada. Pero imagínate que esa París-Roubaix, sí, no sé exactamente cuántos kilómetros, fueron cerca de Son 200. 260. Imagínate, o sea, 260 y los últimos 50 kilómetros, el tema 120. es que ellos son de otro nivel, ellos Sí, de están acuerdo. preparados Ok. para soportar este tipo de dolor y para soportar, y bueno, de su cuerpo también, porque imagínate que ya habían pasado cerca de 180 kilómetros y llegar a ese Sí, pico, porque eso. él creo, si no me falla la memoria, él también él se fugó en Sí, esos se fugó al últimos, final, correcto. Los últimos, sí, exactamente, esos 59 kilómetros se es- fuga. exactamente. Claro. Entonces, la preparación física de ellos es muy diferente a la de nosotros partiendo de ahí, o sea, partiendo de que ellos tienen como una preparación previa desde muy, muy pequeños, entonces las adaptaciones de su cuerpo son muy diferentes a una persona que conoció el ciclismo hace 7 años como yo. Entonces, De acuerdo. estamos extremadamente lejos y yo también estaba justo viendo hoy los números de Carapaz y Carapaz tuvo unos picos de vatios en ese último arrancón que pegó, también estuvo cerca de los 331 vatios en Increíble. 20 minutos No, mucho. Uy, y calculo bastante. que Carapaz es aún más, tiene una relación de vatios por kilo aún mayor porque Carapaz es una persona que calculo pesará 60 kilos Dale. o algo así. Matthew es una persona un poco más grande, más De fornida, entonces los 82 vatios kilos. son más altos, eso Claro. sí, pero pues de pronto la relación vatio por kilo Sí, de acuerdo. difiere un poco, pero no, te respondo que son números que son muy, muy, muy distantes de lo que nosotros podemos llegar a mover acá en el ciclismo amateur. Inclusive en el ciclismo amateur hay personas muy buenas acá en Colombia, muy, de verdad, muy buenas, pero son personas que seguramente pueden rendir muy bien en un día y no en una carrera de 3 semanas, ¿me Claro, de entiendes? acuerdo. Entonces, pero sí, no, hay una diferencia muy chévere que es también inspiración para nosotros.
Claro, siempre, siempre para Bueno, adelante. yo tengo una pregunta para Andretti antes de que se nos acabe el tiempo. Es que todos tenemos la duda de si algún día Egan Bernal volverá a ser un top 5 en una de las tres grandes carreras. ¿Cómo la ves tú con respecto a Egan? Yo tengo mucha ilusión de este Giro de Italia, ¿Sí? porque, bueno, le han pasado tantas cosas a Egan. Ayer en la crono que tuvo Cayó. una caída, eh, pero yo a Egan lo veo muy fuerte, lo veo muy fuerte, lo veo en el buen sentido de la palabra atrevido. Hoy, en el momento que partió Carapaz también, el que partió detrás de Carapaz fue Egan Bernal precisamente, y de verdad que se le ve muy fluido en la etapa que creo que fue el fin de semana, esa etapa de este rato. Sí. Al Lo domingo. vi también muy potente a Brandon, que ellos dos son muy amigos, entonces se entienden muy bien y Brandon le trabaja muy bien a Egan, creo que hacen una dupla muy buena. Yo creería, está muy difícil este año, pues porque este año pues le han pasado este tipo de cosas. Falta ver la tercera semana, a veces Egan le va muy bien, le puede ir tan bien como le puede ir tan, o sea, tan mal a Egan, pero creería que podría acercarse al top 5 este Giro de Italia. Lo Bueno, veo muy fuerte mentalmente y físicamente. crucemos dedos, crucemos dedos. Sí, sí, sí. Filósofo, Baldor manda Sí. la pregunta. Bueno, Baldor manda, a propósito del Giro, Baldor manda una preguntita. Tablero. ¿A ti te iba bien con Baldor o no, Andretti? Uy, no, no tanto. Ok, No. Lo sufría. La ok. verdad, sí. Soy de Bueno, otro tipo mis habilidades van hacia otro lado. No soy tan bueno en matemáticas de y en álgebra. acuerdo. Entonces dice Baldor que recordemos, son dos preguntitas muy corticas, muy sencillitas. La primera, el primer ganador de etapa colombiano en el Giro. El Uf. primer colombiano que ganó una etapa en el Giro. Pues adivinando yo diría el cacaíto. Yo cochise. Sí, por ahí es No, la cosa más bien. no, Corchisi. Sí, ¿Cochise? me corchan. Muy bien, muy sí, bien. sí, tremendo. Agradezco ese 5, ¿no? Por favor, ¿no? Sí, Hasta claro. ahora 2-5, es que son dos Sí. preguntitas. La Ah, bueno. segunda, ¿Fue, el fue una etapa colombiano de que montaña más, o hasta allí no llega? no, esas quebraditas. Cochise era un excelente como rutero, como contrarrelojero, pero subía bien. Ok. Entonces era una cortadita y él ganó dos, de hecho, 70, creo que 3:75, obviamente. Andretti estaba en otro mundo. Sí, no, claro. En otro plano. Y la otra preguntita, el colombiano que más etapas ha ganado del Giro en la historia. Del Giro. Pues, Nairo Quintana. Nairo, sí, yo diría que Nairo. Nairo ha ganado tres, hay uno que lo superó. Vale. Les doy una pista. Y yo creo que le van a pegar, es un gran embalador. Fernando Gaviria. Ah, sí, Claro, la vez señor, que se claro. llevó como 3 en una carrera, ¿se acuerdan? Claro, Cuatro, sí, incluso. claro. Cuatro y Claro, claro. otra en Desde, otro año. Y después Nairo, ¿no? Y después Nairo Sí, con 3. Nairo y también Esteban Chávez tiene tres y Lucho Herrera también se ganó tres etapas En el Giro. Está en muy el Giro, sí. bien. Muy bien, bueno, buenos señores. datos. Ya los tengo anotados para hacer las pruebas ahí con mi grupeta. Claro, faltaba más. Muy bien, señores, sacan 5 entonces. Muy bien. Ahora vamos a la otra sección que es gol de oro, tarjeta roja. A ver, Gurú, comencemos por ahí. Bueno, yo voy a arrancar, le voy a dar mi gol de oro a una palabra que me encanta. Y además que creo que define maravillosamente a Andretti. Y no es aficionado, es empeliculado. Sí, Esa palabra se me hace brillante porque es que empeliculado es cuando una persona haga lo que haga, le mete pasión, vida y de cariño. acuerdo. Y eso es definitivo en la vida para triunfar. Por eso está triunfando como ciclista, porque es empeliculado. Y por eso, hablando en términos literales, se lanzó a su podcast absolutamente claro, porque está empeliculado. Entonces, Claro. lo va a hacer y lo va a hacer a fondo también, ¿no? Entonces, Sí, lo felicito y ese es el gol de oro por el empeliculamiento. muchas Sí, gracias. sí, sí. Y la tarjeta roja, se la quiero dar indudablemente al pobre Manchester United que no levanta cabezas. No, pues no. Ellos no gana nada, pobre. Pasó ya el capítulo a ser un equipo del pasado, pobrecitos, ¿no? Entonces les toca duro. Bueno, ese es. Muy bien, iluminado. Pero raro el United que tiene una nómina
Pues Bueno, es buena, sí, es tiene para buena ganar. novela. O sea, eso es muy Sí, raro, eso es un fenómeno extraño de estudio. es Bueno, extraño, correcto. el gol de oro para este Richard Carapaz, impresionante, cómo pelea y cómo en todas las carreras está siempre dando la batalla. Es increíble, esa capacidad Sí, de lucha que tiene y siempre se quiere mostrar. Y en la tarjeta roja para ese momento de distracción que tuvo Egan Bernal en ese accidente, eso fue en el 2021, tal vez. Sí, sí, sí. Bueno, sí, es un momento de distracción que le cambió la vida. Uno no Y sabe si para bien o para mal, pero pues ahí ya está demostrado de que está hecho y está nuevamente recuperándose y echando para sí, sí. adelante. Y ha sido ejemplo para mucha gente de recuperación, pero para ese momento de distracción, tarjeta roja. Excelente, muy bien. A ver, Andretti, tú. Gol de oro, Listo. tarjeta roja. Tengo gol de oro para Egan Bernal. Egan Bernal precisamente por lo que representa actualmente en el ciclismo. Es de lejos el ciclista que no ha perdido esa llama de competitividad, de a pesar de tener un accidente tan grave, en tan poco tiempo, pues logró llegar a la élite. Y una cosa que él dice en uno de sus podcasts, dice, una cosa es estar en el Giro o en cualquiera de las grandes vueltas en la grupeta, o sea, en el grupo general, y otra carrera se ve muy diferente con los de punta. Y él ahorita está viviendo la carrera con los de punta. punta, proponiendo. Entonces, mi gol de oro es definitivamente para Egan, porque es un ciclista que admiro mucho por lo que representa para los colombianos y por lo que representa como deportista, que es esa fortaleza mental y a pesar de las circunstancias, vean, ahí está disputando su top 10. Y la Correcto. tarjeta roja, yo sé que de pronto al gurú y al iluminado de pronto no le va a gustar esta tarjeta roja, pero a la tarjeta roja se las tengo que poner a Santa Fe y a Mosquerita por ponerse a pelear allá Ah, en bueno, sí. el último partido y los expulsan a los dos. Ay, Mal hecho. Muy mal, muy mal, muy mal. Eso yo no creo que, yo no recuerdo, pero ya había pasado que dos compañeros se peleen y lo saquen. Yo no me acuerdo, Yo nunca había visto esa. Yo, de Horrible. hecho, tal vez. casi no veo los partidos o bueno, eventualmente veo los partidos de Santa Fe y ese Ok, particularmente lo estaba viendo cuando me vi a Mosquera, que ese jugador es muy querido en Millonarios y Sí, él claro. tuvo su prime acá en Millonarios por allá en sí, el sí. 2017. Muy bueno, excelente jugador, pero bueno, Ok, creo que en Santa Fe no ha estado. bueno, muy buena roja. Muy bien. Sí, sí, Hay sí. que tener realmente la fuerza de un ciclista aficionado para poder decir estas cosas en este canal. Contra Santa Fe, qué raro. Pero bueno, muy bien. Entonces, yo en mi caso, bueno, el gol de oro se lo quiero dar, sin duda alguna, a los ciclistas aficionados. En este caso, se le damos a Andretti porque realmente, no sé, es un deporte, para mí el ciclismo es uno de los deportes más duros, no voy a decir el más duro, pero en mi opinión es un deporte que exige mucho sacrificio, mucha entrega, mucho amor, pasión, pundonor, y no acabaría de dar adjetivos. Así que para toda la gente que se entrega a este deporte, mis respetos, gol de oro. Y mi tarjeta roja se lo quiero dar a los conductores y responsables que, Sí. hombre, qué peligro, que atentan contra la vida y muchas veces logran causar accidentes que se han llevado muchos ciclistas. Entonces, hay que poner atención en las carreteras realmente. Sí. Sí, señores, ¿alguna otra cosa que le ha sido última hora Claro, para Andrés? yo quiero preguntarle a Andretti, ¿de dónde salió Isaac del Toro? Estamos todos en shock. Un Sí, No, mexicano subiendo de Baja California. ¿De dónde salió? no, o sea, realmente el origen no lo conozco, pero de verdad Qué en los sorpresa, últimos, ¿no? sí, de los últimos talentos que han salido y obviamente guiados, pues en esta competencia no está, en el Giro de Italia no está Tadej Pogačar, pero imagínate tú tener un líder como Tadej Pogačar a tus 21 años, me parece que él tiene. Sí, 21. eh, o sea, ver la mayor estrella, ver un líder innato. Y fíjense que también Ayuso están los dos, de hecho, peleando el. Segundito, ¿ya está el filósofo ahí? sí, cómo ¿Ah? no. Ah, Sí, ya. listo. Eh, Estábamos, bueno, ¿en qué En Isaac quedamos? del Toro. ¿Estabas terminando tu idea, Andretti, o ya la terminaste? Sí, sí, sí. Bueno, creo que había quedado que pues con el líder que tiene Isaac del Toro en su equipo y que pues a pesar de que no está ahorita en el Giro de Italia,
Creo que uno teniendo obviamente el talento y la disciplina, teniendo ese liderazgo, creo que salen muchos. Y yo de hecho, viendo a Ayuso o fue a Isaac del Toro, alguno de los dos los vi hoy atacando e inclusive empiezan a pedalear igual. Cuando atacan, ¿Se le parece el que pedalean. dice sí, como el mismo Sí, estilo? sí, sí. Eso es como una impresión mía personal, pero hoy lo vi y yo dije, pedalean muy similar todos. Entonces, Pero el hecho que sea mexicano es impresionante, porque México no ha claro, producido ciclistas no, no, no. históricamente nada de grandes El ligas primero que se pone la maglia rosa. en la historia. Eso es Ajá. increíble, ¿no? Porque yo Sí, leía la prensa mexicana que me mandaron los amigos y primeras páginas de los periódicos en México, la Reforma y todo, y decía del Toro a la victoria. Y era una sí. primera página, estos esos mexicanos estaban con toda la Sí. emoción. Pero mira Ah, que en sí, México el tema del ciclismo tiene una acogida no tanto como en Colombia. No son tan aficionados, pero sí hay un importante número de personas que practica el ciclismo, porque yo precisamente dentro del equipo amateur del que yo hago parte, hay una persona que se fue a vivir a México. Entonces yo estoy como muy en contacto de las competencias que él vive y todo el tema, y hay importantes fondos allá y la gente de verdad que le gusta competir y hay buen nivel. Vale, interesante. claro. Sí, sí, sí. Quiero aprovecharte pronto para preguntarte, también vi, bueno, dos preguntas en realidad. Una es, en tu canal vi el ascenso a la Viga, que Ok, es lo que tú denominas la montaña más alta que hay en Bogotá. Quiero que me sí, cuentes un poquito sobre las sensaciones de escalar allá. Y la otra preguntita, son dos en una. ¿Cuál es la ruta más espectacular, digamos que, como decir, una etapa en Colombia que tú dices, esto es lo que hace que todo valga la pena? Esas dos preguntitas. listo. Bueno, la primera del Alto de la Viga. Yo soy ciclista, principalmente ciclista de ruta, de bicicleta de ruta. Esta de la Viga es una subida, una montaña que está netamente hecha para el mountain bike, para Ah, bicicletas ok. de MTB. Ciclomontaña. Exactamente. Yo recién este año, en diciembre, parte como de querer, no sé si la palabra es desintoxicarme, pero sí es como querer un poco variar el tipo de disciplinas dentro del ciclismo. Empecé a intentar hacer mountain bike, cosa que me encantó. O sea, el mountain bike es una experiencia totalmente diferente, es un ciclismo totalmente diferente. Las sensaciones son diferentes. De hecho, el biotipo de las personas que hacen mountain bike es totalmente diferente al de las de ruta. Entonces, dentro de esa pretemporada que yo hice en mountain bike, empecé a descubrir todas las trochas que nosotros tenemos en los alrededores de Bogotá, que son muchísimas. Acá tenemos un paraíso para hacer mountain bike también. Y entre esas está un alto que se llama el Alto de la Viga y es precisamente la parte más alta que hay en los alrededores de Bogotá. Uno llega Ok. ya a los 3.000, en los alrededores cercanos de Bogotá, pues Sí, sí. uno llega a los 3.700 metros sobre el nivel del mar y uno llega a la parte de arriba y logra ver absolutamente Todo. todo Bogotá. Ese día del video que tú viste, Sí, sí. filósofo, ese día fue el 31 de diciembre del 2024. Ok. Yo fui a despedir allá el El año, año. El año. exactamente, a recargarme energías para este año, Qué bueno. arrancarlo con toda. Y por fortuna, yo ya había tratado de ir unos 3 días antes y justo, pues eso es pleno páramo, el páramo del Verjón, y los páramos son impredecibles. Un día fuimos allá y apenas llegamos, cayó un aguacero, un vendaval, y pues obviamente no pudimos subir porque Claro. en mountain bike es bastante peligroso subir. Lo intentamos 3 días después y nos hizo un día espectacular. Inclusive veíamos el Nevado del Ruiz, veíamos el Nevado del Tolima. Increíble. Es una locura de puerto porque es muy técnico. Yo de técnica de MTB, pues recién estoy como entendiendo el tema. Me ha gustado un montón, por lo cual yo ya estoy alternando un poco las dos disciplinas, porque me aportan una a la otra, me aporta un montón. Pero bueno, ese es un puerto que yo le recomiendo a las personas que estén viendo este podcast seguramente y les gusta el ciclismo. Este es uno de los puertos que nosotros tenemos aquí en la puerta de Bogotá. Ese día llegué a 3.700 metros y volví a mi casa y calculo que no hice más de 50 kilómetros.
Ok, De verdad que es buenísimo. una locura y vivimos en un paraíso ciclista. Y ya respondiendo como la ruta más bonita, acá yo voy a partirla en dos, porque tengo una ruta que no está tan fácil, o bueno, que no es del acceso regular de las personas que vivimos en Bogotá, porque queda en Santa Marta. Ok, En Santa Marta, a pesar de lo que bueno, hay muchos lugares acá en Colombia que son un paraíso para montar bicicleta, pero en Santa Marta hay una entrada a la sierra que se llama, bueno, el segmento como tal se llama Minca y es un puerto de montaña de primera categoría y llega de 0 metros sobre el nivel del mar y uno llega más o menos a los 700, 800 metros sobre el nivel del mar, dentro de la sierra, a una zona que ya es cafetera, muy bonito y que es por eso digo que se parte en dos, porque ahí cuando uno llega a esa población de Minca, que ese segmento como tal es una subida de 11 kilómetros, uno puede llegar ahí y seguir subiendo hacia la sierra y llega a un segmento que es también de mountain bike, que se llama Cerro Kennedy. Y Cerro Kennedy, la magia es meterse en la sierra en unos lugares extremadamente técnicos, extremadamente exigentes, hay que ir muy bien entrenado, pero el premio de montaña está a 3.000 metros sobre el nivel del mar, Eso es ruta, al ¿no? lado Eso de es la ruta, sierra. eso es ruta. Ahí estamos hablando de ruta. O sea, todo va por la Vale, misma vía. Entonces, vale. digamos que el segmento inicia en Santa Marta, ahí uno empieza a subir la sierra, sube 11 kilómetros y en esos 11 kilómetros que están perfectamente pavimentados, uno lo puede hacer en ruta. Vale. Pero de ahí para arriba, pues porque eso es recién un pedacito, el 0.0001% de la Sierra Nevada de Santa Marta, ahí hay un camino que es como una placa huella y después se convierte en una destapada que lo lleva a uno a ese Cerro Kennedy. de acuerdo. Pero lo hermoso de eso es que uno llega ya a 3.000 metros sobre el nivel del mar, estando al lado de la playa, en menos de 40 kilómetros, y uno Increíble. ve Increíble. los picos nevados perfectos acá encima, todos los picos nevados, y al otro lado del mar Caribe. Uy, Eso creo Sí, que... no tiene impresionante. precio. Eso no tiene. No, esto es una locura. Entonces yo digo que ese es para mí los puertos de montaña más surreales que yo he visto. Es algo que yo, y precisamente la otra semana voy a viajar para Santa Marta porque hay una competencia allá. Qué bueno, qué bueno. Qué Bueno, bueno. yo le tengo, filósofo, puedo hacer la última pregunta, Claro, por supuesto, adelante. ya como para cerrar esto con broche de oro, ya que somos todos como fans de lo que está pasando y las carreras que vienen. Señor Andretti, le voy a dar 5 nombres y dígame con quién se queda. Ok. Pogachar, Viñegard, Remco, Van der Poel, Van Aert. Yo ¿Qué soy, vete, ¿no? Ay, Dios mío. no, cualquiera que uno agarra ahí es un ganador. O sea, todos tienen como su especialidad, pero pues es que yo soy muy fan de Poggi, muy fan de Poggi. Me encanta Pogachar por su ciclismo, por el tipo de ciclismo que practica, porque obviamente ahorita y el año pasado y este año pues no ha tenido rival, eh, salvo lo que pasó en la París-Roubaix, pero sí fue en la París-Roubaix Sí, que Van der pues Poel tuvo le ahí gana. exactamente. Pero más allá del tema profesional y deportivo, creo que el man irradia carisma, irradia cercanía, irradia como esa sencillez que eso es un poco lo que yo también quiero imprimirle a las cosas que yo hago y es que el día que me fue muy bien, pues celebro, obviamente hay que celebrar un triunfo, pero el día que me fue mal, pues obviamente reflexiono, pero no lo tomo mal, sino el man siempre se toma todo en chiste Sí. en el buen sentido. El sí, sí, man sí. le va mal y el man va y saluda al que le ganó, o el man hace chistes sobre su rendimiento, y creo que eso es una manera muy inteligente y muy asertiva de abordar, y que es la mente ganadora, es un man ganador, es una mente ganadora y que lo puede abordar cuando no puede ganar algunas veces, que lo aborde de esa manera, creo que para mí lo hace un ciclista muy completo. ¿Y será que ya tiene escriturado el Tour de este año? Yo le doy el beneficio de la duda a Vingegaard. Y hay que esperar. Hace poquito el man dio una rueda de prensa y en esa rueda de prensa dijo como estoy moviendo los mejores números de los últimos 3 años.
Y eso pues obviamente exponencialmente todos los ciclistas lo dicen, porque también volviendo al tema de Egan Bernal, pues Egan Bernal, los números con los que ganó el Tour y el Giro hace unos años atrás, pues con eso no llega ni en el top 50 actualmente, ¿me Claro, entienden? de acuerdo. Sí. Entonces, le doy el beneficio de duda a Vingegaard. Me gustaría que se pusiera de pronto hay un Remco o, bueno, otro que le pusiera un poco picante, pero es que estos dos están a otro nivel. Es otro nivel. No, pues maravilloso. Todos estos conceptos de una persona que sabe lo que es pedalear. No como yo, que aquí yo sé lo que es pedalear, pero en una estática y con un whiskycito en la mano o algo así. Pero bueno, sí, eso Andretti, es. sí, muchas gracias por tu participación. La verdad nos complace mucho y disfrutamos mucho de este programa hoy. Y muy amable por aceptar la invitación, hombre. No, de verdad, a ustedes, al filósofo, al gurú, a ti, bueno, a todos, al iluminado. De verdad que este es un espacio que gracias al seguidor yo lo descubrí. He empezado a consumir muchos de sus contenidos y pues estar en un foro donde han pasado gigantes de la talla, bueno, de hace poquito Daniel Muñoz, del gran Omar Pérez, bueno, entre otros, entre miles otros. Creo que es para mí un honor poder compartir una parte muy pequeña de mi experiencia y de verdad que ahorita que estoy en este tema de crear contenido y crear sobre todo contenido de valor, que la gente pueda agarrar cosas de lo que yo hago bien y de lo que yo hago mal, pues creo que abrir estos espacios y sacar estos espacios de nuestro tiempo libre, lo hacemos es por pasión, porque nos apasiona comunicar. En peliculados. Exactamente, estamos en peliculados también con el tema del contenido y pues de verdad, a los tres, muchas gracias por esta invitación que Hombre, valoro mucho. muchas gracias, Andretti. ¿Y mañana dónde es la rodada? Mañana la rodada es por acá cerca por La Calera, pero bueno, ahí tengo unos trabajos muy específicos, entonces uno dice solo a La Calera, pero realmente tengo que subir como 3 veces La Calera ida y vuelta, bueno, cosas de película. Va con una misión clara, va con misión. Exactamente, tengo ahorita lo que les decía, el Gran Fondo de Santa Marta, entonces quiero llegar bien allá porque de pronto se me puede aparecer un podio, quién quita. Sí, claro. Entonces, ¿No te hay irás, que entrenar juicioso. ¿no te irás a entrenar en la viga o sí? No, eso me toca ya cuando esté fuera de competencia porque todavía no tengo la técnica, sobre todo para el descenso. Eso Okay. es otra disciplina que todavía me asusta y que todavía no controlo bien. Bueno, muy bueno. No, maravilloso. Entonces, señores, fue un gusto y esta es una emisión más del Recreo Deportivo. Y nos vemos en Claro. el programa de Andretti, ¿no? Sí, por Ojo. supuesto. A bordo. Ojo que también, antes de que cierres, perdóname, filósofo, sigue. antes de que cierres, quiero también invitarlos a ustedes a bordo de Andretti para que hablemos un poco más también desde la perspectiva del canal, del contenido y conocerlos a ustedes, que la audiencia de a bordo de Andretti también los conozca a los tres y conozca sobre todo este espacio tan enriquecedor que ustedes están teniendo acá en YouTube. Claro que sí. Perfecto. Ya nos Entonces, vemos. tenemos cita ya. Muchas gracias. Un gusto, Suerte. suerte.